Hoy venimos con algunas buenas noticias y otras no tan buenas. Bueno, ya con que haya una buena noticia hablando de economía política en este país, yo te digo que firmo. Como el empate ayer con River, usted me preguntaba si lo firmaba. Una Acá buena igual. noticia que nos traiga o del dólar o que venga desde el Fondo Monetario Internacional, Gaby, firmamos. En realidad el dólar está aquietado y hemos logrado el acuerdo con el fondo que se firmó, recuerdan, en febrero se aprobó en la Cámara de Diputados y hemos logrado cumplir con las metas del primer trimestre. O sea que en mayo estaríamos en condiciones de que el fondo venga a hacer la revisión y estamos cumpliendo la reducción del déficit fiscal de un 0,3%. El único problema que estaríamos teniendo es nuestro consabido tema, que es la inflación. El dólar ha tenido un comportamiento bastante errático, pero el comportamiento errático del dólar ha estado más vinculado a factores externos y a factores políticos. ¿Vos te acordás, Maru, Sergio, que yo siempre hablo que la política tiene una profunda influencia en la economía? En realidad, la situación de inestabilidad política que se generó a partir del Consejo de la Magistratura y las divisiones en el bloque dominante y también en el bloque opositor han generado una situación de incertidumbre en la economía, lo que ha provocado o se manifiesta en un aumento de la inflación y entonces inmediatamente el público tiende a refugiarse en la moneda extranjera, los que pueden, obviamente. Y los que no pueden tienden a hacer acopio de bienes, ¿sí? De bienes transables. Por ejemplo, ayer escuchaba una noticia de Wall Street Journal que contaba el acopio que hacen sobre todo de los productos de limpieza. En este caso era papel higiénico. Ahí estamos viendo cómo ha evolucionado el precio del dólar desde el año 2011 hasta el año 22. Si ustedes miran, van a ver que desde enero a fines del 21 cayó el precio del dólar, tanto del dólar oficial como del dólar blue, y ahora, en estos meses, en enero tuvo un pico de salto el dólar oficial y el dólar blue, y ha vuelto a saltar ahora en marzo por esta situación de inestabilidad. En realidad, el otro problema es que ya se avisoró, o el presidente de la Fed, que es la Reserva Federal Norteamericana, avisó que las primeras semanas de mayo va a subir las tasas de interés. Entonces, ese aviso hace que los que estaban en pesos, es decir, los que tenían pesos, se refugien de vuelta en la moneda extranjera. Y sumado al proceso inflacionario, hace que estemos en un tembladeral. Sin embargo, el valor del dólar ha logrado controlarse. ¿Qué otro problema nos conlleva esto? El problema de las reservas del Banco Central. Nosotros tenemos una dificultad para conformar las reservas. ¿En qué impacta eso? ¿Qué son las reservas? Las reservas es el monto de dinero que tiene el Banco Central en dólares para enfrentar los gastos que tiene de importaciones, sobre todo el pago de importaciones. En estos meses de verano, en realidad es cuando el Banco Central constituye reserva, porque es cuando los exportadores venden sus productos y entonces logran hacerse de un colchón de dólares. ¿Cuál ha sido el problema? El problema es que los productos importados, causa de la guerra, han aumentado mucho más sus precios. Y entonces esto obliga de alguna manera a que el Banco Central tenga una mayor sangría de dólares. Sí, y en esto que estás contando, Gabriela, ¿qué rol juega la brecha del precio entre el dólar oficial y el dólar blue, ilegal, determinación que sea? Si vos mirás uno de los gráficos que yo les muestro, ves que esta brecha se ha ido acortando. El problema es que cada vez que la inflación pica en punta, por ejemplo, el 6,7% de marzo, hace que la brecha se vuelva a agrandar. Se acorta la brecha porque sube el Banco Central, no sale a comprar dólares para que aumente el precio, ni sale a vender, trata de calmar el mercado y de repente la inflación sube o los analistas salen a anunciar valores de inflación estimados para el mes y entonces vuelve a abrirse la brecha entre dólar oficial y dólar blue. Con Maru el año pasado vimos que el problema es que no solo hay dólar oficial y dólar blue, sino que tenemos el dólar mayorista, el contado con liqui, el dólar MEP,
el dólar tarjeta, el dólar bolsa, es decir, hay un cúmulo de valores del dólar, el billete verde es el mismo, pero hay un cúmulo de valores del dólar que están impactando de lleno en la economía y que tienen una estrecha relación, sobre todo con el proceso inflacionario. Gaby, pensando en estas medidas que tomó el gobierno en su momento de ponerle el impuesto del 30% para que tratar de contener a aquellas personas que, bueno, estaban comprando, ya no solamente con el monto estipulado que se puede de $200, haciéndolo por la vía legal, ¿no? Y transparente, de $200 por mes, y ese 30% que le ponen. De alguna manera, eso a esta altura vemos que sirvió. Sirvió. El problema que tenemos no es exactamente en el dólar legal. El problema es en los otros tipos de dólares, sobre todo el contado con liqui y el MEP, que son los que trabajan los empresarios. El sector empresario de la Argentina, lo hemos hablado muchas veces, es un sector tiene un comportamiento oligopólico, es decir, acuerdan y lo que acuerdan no se mueven muy fuerte de los acuerdos. Si nosotros pensamos que, por ejemplo, Martín Guzmán, el ministro de Economía, volvió y se ha abierto lo que se llama en esta semana está asistiendo al foro Yao Yao, que es un evento de los empresarios que tienen mayores, digamos, que son los dueños de las mayores fortunas del país y están sesionando en Bariloche. Sin embargo, ese dato era un secreto. Y lo que se trata en esas sesiones también es un secreto. Entonces eso da lugar a que siempre genere inestabilidades, porque nadie sabe de qué están hablando y cómo se van a comportar después. Yo quiero preguntarte, Gaby, sobre estos controles o estas miradas por parte del Fondo Monetario, aprobaciones de lo que se lleva adelante por parte de nuestro país. Estos primeros 3 meses fueron positivos, tal cual recién lo marcaba, se pudieron cumplir las metas. ¿Va a costar más o el impacto, por ejemplo, de la situación mundial va a ser más fuerte en esta segunda revisión? Yo creo que sí. Personalmente creo que la guerra sigue impactando fuertemente, sobre todo en el precio de la energía, en el costo de la energía. La salida de los subsidios energéticos en el caso de la Argentina, a pesar de que está hecho con una segmentación bastante interesante, el Ministerio de Economía, claro, que deberíamos tenerla, pero se está saliendo de los subsidios de una manera muy interesante, sobre todo por la segmentación, teniendo en cuenta el ingreso, el consumo, es decir, no es una sola variable, sino es el cruce de por lo menos 3 variables, lo que hace que el público que va a pagar y lo que va a pagar cada público va a ser muy estudiado. Sin embargo, esa quita de subsidios, si bien impacta en el déficit fiscal y mejora el déficit fiscal, por otro lado, también nos genera una presión por las importaciones. Entonces vuelve a impactar sobre las reservas y probablemente volvamos a tener una suba del tipo de cambio.